estamos hablando hoy de condominios, sobre todo qué hacer con los morosos. Y les presento entonces a la abogada Zilalda Barrios, de Doctores Condominio, y al licenciado Roberto Gaeta. ¿Cómo están? Buenos días, Alexandra, y buenos días para todos los oyentes. Buenos días, gracias por la invitación. Yo voy a darle el paso entonces a Zilalda Barrios para que nos comente, de acuerdo a la ley de propiedad horizontal, para que empecemos por ahí, qué establece la ley acerca de las obligaciones condominiales, como es el pago, tan sencillo como eso, ¿no? De esos gastos comunes. Exacto, fíjate que la obligación principal de los que conviven en propiedad horizontal y en este tipo de urbanismo cerrado es la obligación del pago del condominio, del recibo del condominio. Esa es su obligación principal, porque con ese aporte... O sea, cada vez que existe un título como un recibo de condominio, ya existe una obligación de pago. Exactamente. Ineludible, además. Exacto. Me voy a permitir, de hecho, leer el artículo 13 de la ley, que nos dice: la obligación del propietario de un apartamento o local por gastos comunes sigue siempre la propiedad, es inherente a la propiedad. O sea, en el caso cuando tú dices que es ineludible, es porque realmente, y cuando dices que además hablas como de vencimiento, ¿qué es lo que para ti, como abogado condominial, significa el vencimiento de una responsabilidad o de una obligación condominial? Bueno, es que en el caso del condominio, como es inherente a la propiedad, sigue es a ella y no al propietario. O sea, no se daría ese vencimiento, porque si la persona vende su propiedad sin informar con respecto a alguna deuda que se pueda presentar en el inmueble con el condominio que se encuentra en moroso, esta deuda va a ser asumida por el nuevo propietario. Eso es importantísimo, porque pasa muchísimos casos en donde la gente dice: mira, me pidieron una solvencia y no la di, pero igual la gente se mudó, porque nadie puede prohibirle a alguien el uso de su propiedad, el uso, goce y disfrute, y resulta que de alguna u otra manera no conocen que el artículo 13 de la ley de propiedad horizontal dice que la deuda en este caso sigue a la propiedad, y no al propietario, que ya dejó de ser propietario. ¿Okay? Exacto, y lo importante también es que en el caso del incumplimiento reiterado de esta obligación, es la que permite establecer sanciones, como lo dice el artículo 39 de la misma ley, las sanciones a esas personas, a esos propietarios, por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones. Este sería uno de esos casos, y en estos supuestos sí se requiere del 75% de aprobación por parte de la Asamblea para proceder por vía judicial, que sería uno de los tratamientos que se le hace a las personas morosas. Dice el artículo 39, el propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos hasta en subasta pública. Fíjense. El ejercicio de esta acción será resuelto en asamblea de propietarios que representen el 75%. Bueno, yo quiero escuchar lo que tiene que decir Roberto, en este caso por la parte administrativa, cuando habla de intereses condominiales. ¿Cuándo es legal, Roberto? ¿Qué es lo que realmente hace que una persona que está morosa deba ponerse al día? Porque si no, estos intereses de alguna forma lo van a perjudicar en su bolsillo, tan sencillo como eso. Bueno, mira, para empezar, es importante entender que la morosidad es muy frecuente hoy en día por la situación, digamos, actual del país, pues. Mucha gente incluso... No es prioritario pagar condominio. Exacto, mucha gente considera que no es prioritario, incluso cubre otras necesidades y deja de último, digamos, el pago del condominio, pero lógicamente esto le va a generar un atraso, y ese atraso mismo va a generar que el día de mañana les cobre y le van a tener que aplicar algunos porcentajes de intereses. ¿Y esos porcentajes de intereses están basados en qué índices? Bueno, yo no soy muy conocedor de la parte legal, pero he estado leyendo. El Código Comercio establece un 12% anual, mientras que el Código Civil establece un 3% anual. Bueno, antes de que expliques bien eso, porque tú hablas de la parte administrativa, de cómo se van sumando al tema del recibo, yo quería que Zilalda nos ayudara a discernir un poco en que muchísimas personas hablan
de que el interés legal a cobrar en materia de condominio es el 3% que establece el Código Civil. Sin embargo, Doctores Condominio tiene otra percepción del asunto, lo hemos discutido además con muchísimos abogados y le hemos dado una razón de ser a este tema. ¿A qué se refiere? Sí, fíjate, de hecho ya la ley me establece que, y el Código Civil así lo establece, que una vez que se dé el atraso en el pago de la obligación, ya eso me genera un interés de mora que me dice el Código Civil, ¿ok? El Código Civil me establece, como bien lo dijo Roberto, una relación civil, claro, exactamente, por una relación civil. Exactamente, y me lo establece en un 3%. Ahora bien, es el Código de Comercio el que me habla de un 12% anual. La materia civil y la materia mercantil son estrechamente, y como lo hemos dicho en reiterados programas, el derecho de por sí está muy vinculado, ¿ok? No es solo materia civil lo que maneja el condominio. Desde nuestro punto de vista, y es lo que hemos discutido en reiteradas oportunidades, también se dan actos de comercio en materia de condominio, por supuesto, porque hay un intercambio de servicios. Entonces ya eso es un acto de comercio. ¿Por qué no irme a los intereses que me establece el Código de Comercio del 12%? Aunado a eso, también el Código Civil me habla de intereses legales, intereses convencionales. Claro, porque en el tema de cuando, me voy a parar un poquito en lo que estás diciendo de los actos de comercio, cuando hablamos de actos de comercio, se refiere a cualquier intercambio de bienes y servicios. Y si nosotros hablamos de que un condominio, por ejemplo, tiene que comprar productos de limpieza, esto es un intercambio de bienes y servicios para el que lo necesita y para el que está vendiendo y que se está lucrando con eso. Exactamente. Entonces, ¿por qué si se deja de pagar eso, porque hay morosos en el condominio, por qué no se puede entonces cobrar esos intereses de acuerdo al Código de Comercio, que son el 12% anual, 1% mensual? Sandra, yo traje aquí un ejercicio porque yo creo que las cosas se entienden más cuando uno las explica por... Mira, yo saqué una relación, por ejemplo, digamos, una persona que viva en un edificio y se atrase durante 2 años y que el condominio, porque ha pasado incluso ahí va hasta más, 3 y 4. Exacto, entonces ponte que en cada condominio... Ayer en un condominio nos decían que hubo una persona 20 años sin pagar. Bueno, fíjate que en este caso, el ejemplo que yo hice, lo hice en 2 años con cuotas fijas de mensualidad de condominio de $25. Okay. Vamos a hablarlo así. Eso suma en 2 años, son 24 meses, serían $600. Okay. Esos $600 al porcentaje que establece el Código Civil, que es el 3% anual, que viene siendo un 0.25% mensual, solamente te generaría en ese tiempo $18,75. Lógicamente, como lo decía Zilalda, es irrisorio. Total. ¿Verdad? Y no adaptado además. Exacto, y no adaptado a la realidad actual del país, ¿verdad? Entonces yo siempre lo comento, es más negocio para un copropietario dejarlo de pagar y usar ese dinero, invertirlo en otra cosa, y dice, bueno, total en 2 años voy a pagar muy poco de interés. Total. El caso en el Código de Comercio es que 12% anual, que viene siendo 1% mensual, te genera $75, el mismo caso. 2 años, $75. Por eso en algunos casos, algunos condominios buscan algunas veces estimular el pago a través de pronto pago, te hacen unos descuentos, porque los porcentajes hay que manejarlos muy bien. Incluso hemos visto casos en residencia, en urbanismo, que han cobrado intereses, digamos, excesivos, porque también sucede el caso, y más de mejorar la efectividad, lo que hace es lo contrario, empeorarla, claro. porque además tú, cuando te están cobrando una cosa que tú sabes que no es legal, te pones más reacio a cumplir con la obligación. Existe la otra posibilidad, que en Doctores Condominio lo estamos trabajando, que es basarnos en la tasa activa anual que publica el Banco Central de Venezuela en su página web. Ella publica... Cuando dice tasas activas, para los oyentes que nos están sintonizando, ¿a qué se refiere el Banco Central de Venezuela? Bueno, hay que empezar que existen 2 tipos de tasas, la activa y la pasiva, ¿verdad? Generalmente los bancos, la pasiva es la que le paga a su ahorrista por el uso de su dinero. Okay. Y la activa es la que cobra el banco a los que le piden sus préstamos. En este caso, la tasa activa que cobra la tarjeta de crédito. O sea, el deudor. El deudor. El que usa, digamos, el dinero del banco, pues el que pide préstamo, le cobran una tasa activa. Estos indicadores se mantienen bajo los esquemas de los bancos del país. Sí. Creo que son los 6 principales bancos, ¿no? El Banco Central toma como referencia los 6 principales bancos del país y saca un promedio
para poder determinar cuál sería en ese caso la tasa anual. Tomé referencia a esas tasas públicas, las que estoy manejando aquí son tasas publicadas, por decirte un ejemplo. En el caso de octubre de 2021, la tasa activa estaba en 43,43%, la anual. Okay. Lógicamente, en ese caso, tomo como referencia mensual, me da 4,03. Okay. Hice todo ese mismo ejercicio. 4,03, ya tienes el 4,03 mensual. O sea, ya sabemos que es mucho más del 0,25 del Código Civil, sí, y mucho más del 1% del Código de Comercio. Exacto. Entonces ya está viendo ahí una posibilidad de quizá de aplicar un interés o más justo en este caso. Para poder una sanción más justa. Entonces, en esta referencia, siempre vamos a tomar en cuenta es que ese porcentaje se lo vamos a aplicar es a la deuda acumulada. Okay. Cuando digo deuda acumulada es, por ejemplo, si en enero debía $25 y en febrero debe los mismos $25, ya son $50, le voy a aplicar es al interés a esos $50. Okay. El mes siguiente ya serían 75, le voy a aplicar el interés a 75. Okay. Entonces, lógicamente le estoy aplicando es a la deuda general. En el mismo ejercicio que aplicamos, esos mismos $600 de deuda durante esos 2 años, bajo la tasa activa del Banco Central de Venezuela, me da 289,07. En 2 años. En 2 años. $289 de intereses. O sea, tendría que pagar intereses BCB oficializados en la página oficial del Banco Central de Venezuela, año 2021 y 2022. Lo que vendría pagando cuando haga el convenio de pago, tendría que pagar 889,07. O sea, con el capital, con la deuda que venía arrastrando. Dijimos que la deuda era de 600. O sea, está pagando 280 y pico. O sea, si tú te pones a ver, estás pagando alrededor de un 42, 40, casi el 50%, si te pones a ver. Entonces, es más considerable. O sea, yo creo que, y es más sancionatorio, como dices tú, que puede ser más, que puede motivar más al copropietario, o sea, que cumplan con esto. Mira, qué interesante.